bueno, primero quisiéramos que conozcas tú a todas nuestras participantes. Ya estamos, a ver, si nos puede mostrar su nombre. Julia Loza, buen día en Despierta Perú, Despierta Guaral, en Perú. Buenos días, ¿me escucha? Perfectamente bien, Julia Loza, ya estamos al día ya. Bueno, solamente la presentación. Bueno, ya estamos Do- también con Adriana Beltrán, por favor. Gracias, Adriana, Melquiades, y a todas las participantes, muy buenos días, gracias por estar conectados. Mi nombre es Adriana Beltrán Leal, yo estoy desde Medellín, Colombia, y como siempre es un placer participar de estos espacios. bien, ya Susana Franceschi. Muy Susana, buen buenos día. días, muy buenos días con ustedes. Un gusto estar con ustedes participando. Bien, ya estamos, Edith, buen día. Edith, buen día. Ya estamos, Edith, ¿me escucha? Prende su micrófono. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Ya, Edith, ¿estamos? Sí, ya. Muchas gracias. Ya, muy bien. Y ahora sí, vamos a ver, Marta Valdión, ya estamos ubicados. Sí, Marta. doctor, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días a todas las hermanas. Muy buenos días a Luchito Guerrero. Muy buen día. Hola, buenos Bueno, días desde México. bien, primero, bienvenidos a este programa Despierta Perú, Despierta Guaral, Radio Élite, agradeciendo al Grupo Valdión quienes han hecho posible la participación, este foro internacional. Lucho, tus palabras iniciales para darle pase ya a Julia Loza. Bueno, reiterando el saludo a todos ustedes y qué bueno que este tipo de programa se esté llevando a cabo cuando vivimos en este momento por la situación de la globalización y sistemas de regímenes económicos y sociales que ha potenciado mucho la violencia. Hace algunas décadas atrás hablábamos casi de la violencia estructural y lo veíamos como algo muy general. Ahora nos estamos especializando, ¿no? Y una de las especializaciones es la violencia de género, que en forma muy particular tengo muchas inquietudes, ¿no? Que no va en contra de las expresiones y de pensamiento de muchos de los estudiosos. Estamos hablando ahora pues de comportamientos científicos, de comportamientos sociales y que toman el tema. Y cuando se lee las recomendaciones para acabar con la violencia, especialmente en este caso de género, que es los temas que se van a tocar, Lucho, el casi lo mecanismo. hacemos en una forma de especulaciones. Lucho, Entonces, va a ser grato para mí escuchar a las ponentes para ver si escucho algo diferente que me abra más la mente, tenga una mayor amplitud de entendimiento y ojalá lleguemos pues a ese término para el bien de nuestra sociedad que está sufriendo pues una violencia de género bastante preocupante, ¿no? Se Bien. dice que de cada 3 mujeres, una ha sufrido un tipo de violencia, sea física, sexual, psicológica, y etcétera, etcétera. Bien, Lucho, solamente para quedar claro, nosotros el día de hoy, para nuestros participantes, Lucho va a hacer las preguntas después de la primera ronda. Terminamos todos la primera ronda en orden que ya se ha establecido, 5 minutos cada uno. Una vez que terminamos, Lucho hace las preguntas a las participantes, se responde las preguntas escuetamente para dar vuelta ya a la segunda etapa de esta presentación. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces estamos en ese sentido y vamos a empezar nosotros con Julia Rosario Loza Ruiz. Así es, conforme. Ella es abogada, egresada de la Universidad del Valle de México, embajadora de la paz y tiene pues un trabajo bastante importante a nivel nacional e internacional. Así que empezamos con Julia Loza y luego Adriana Beltrán, así ya está establecido el orden. Loza, buen día, ahora sí. Buenos días. ¿Me da permiso para compartir imagen, por favor? Por supuesto, a ver. Julia Loza, estamos
Estamos escuchando, estamos viendo, quiero que Sí. todos controlen bien su micrófono para no Muy tener- bien. Listo. Estoy en lo que ingreso a la pantalla. Julia Loza, el Ya, tema muy violencia bien. intrafamiliar. Perfecto. Listo. Pues vamos a empezar tocando el tema. Estoy compartiendo pantalla. Quiero mencionar brevemente lo que es el concepto de violencia. La violencia es una forma de discriminación que va a impedir gravemente que la mujer o algún integrante de la familia goce de sus derechos y libertades. Esto es en pie de la igualdad con el hombre, pues se corre el riesgo de caer en las violaciones a los derechos humanos fundamentales cuando se anula el goce de estos derechos. Como vemos aquí en la imagen, una pareja ante el público, ante la sociedad, muestra un rostro, puedo decir, falso, puesto que detrás de eso hay mucha violencia que no se dice, que se calla. La mujer, mientras esté callada, no vamos a poder ayudar, las redes de ayuda no van a llegar a ella, puesto que no habla, la violencia la tiene en sumisión. Las personas están muy arraigadas a su pasado. A ver, está la otra. La imagen que está en blanco y negro es de una película que se llama La Oveja Negra. En esta película, los que la han visto, pues se ve claramente lo que es el machismo. Las personas están muy dadas a recordar, a retomar lo que es el pasado. Ahora, si tú viviste procesos de disfuncionalidad y los cuales durante tu infancia los consideras muy severos, ¿de qué manera tomas esas raíces en tu relación interpersonal actual? Tomando en cuenta que ya han pasado los años, eres una mujer adulta y tú sabes lo que has vivido, tu experiencia solamente tú la conoces y dices, yo no voy a ser como mi mamá. Pues emocionalmente ya estás preparada para manejar este patrón en el que has caído. Te identificarás en las actitudes de tu madre, las actitudes de tu padre, quizás las vas a comparar con tu actual pareja, si es que él está actuando de la igual manera, ¿no? Vemos aquí otra imagen donde está el ciclo de la violencia. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Dónde se generaron los estereotipos de género? Quisiéramos encontrar en el derecho pues todas las respuestas de la violencia de género. Pues en este ciclo de violencia, ya desde antes de nacer ya se nos está preparando una mochilita de estereotipos. A las niñas quizás una mochilita de color rosa, ella callada, sumisa, para el niño exigiendo pues que tiene que ser valiente, que no puede llorar, que tiene que ser muy fuerte. Pues la violencia hacia la mujer pone en peligro la salud y la vida de ella misma y también de los integrantes del grupo familiar. Pues un trato discriminatorio crea en ella un trastorno depresivo patológico que la va a orillar a un aislamiento de su entorno social. Cuando se da el maltrato, es una acumulación de enojo. Pues primero vamos a ver que el agresor en la imagen, pues ha acumulado enojo y pues le está mencionando que pues no sirve para nada. Él explota. Aquí el poder de la palabra puede ser destructivo, a diferencia que cuando estamos en una iglesia nosotros confiamos en lo que dice el Padre, puesto que para nosotras su palabra nos va a sanar. Pero si mi pareja llegando a la casa me va a destruir verbalmente, pues eso no sana, más bien me minimiza. Y al final el perdón, yo lo voy a perdonar porque él me va a decir, después de que me ha dicho cosas muy duras, muy crueles, pues
termino perdonándolo y este ciclo va a continuar, maltrato, explosión, minimización, perdón, y así vamos a continuar. Pues la falta de madurez emocional, pues es lo que también está acabando con este trato. Yo debo de aprender a decir no, hay que ponerle un alto cuando vemos que estamos siendo maltratadas. Pues la falta de independencia económica nos obliga a muchas mujeres a permanecer en estas situaciones violentas, porque la violencia en las relaciones familiares pues somete a las mujeres de cualquier edad a lesiones, a severos daños, tanto sexual como mental. Y cuando se da el hostigamiento sexual, pues es una conducta discriminatoria. La mujer es orillada a creer que su negativa puede causarle problemas en el trabajo, me van a despedir, yo necesito ese salario para mantener a mi familia. Callo y soporto todo lo que pesa, lo que viene encima, ¿no? Me acumulan de trabajo, me estresan, llego a mi casa y posiblemente también es el estrés porque yo no he concluido mis labores y tengo que continuar mis labores de trabajo en casa. Y pues tengo que atender a los niños, hay que atender al esposo, hay que atender a la familia. Y pues son cosas pesadas. Por ejemplo, en cuanto a la compensación por doble jornada de trabajo, nosotras, las mujeres, estamos en nuestro derecho, sobre todo pues las madres, pueden reclamar a sus parejas una compensación por la doble jornada, ya que dedicó pues parte de su tiempo al cuidado del hogar y a su trabajo, pues cuando ella dirige las funciones de ejercicio laboral, pues es un desgaste de tiempo. Esta doble jornada va a recaer mayoritariamente en las mujeres, por citar un ejemplo, tiene que salir corriendo del centro de labor a su hogar para pues atender también las acciones de la segunda labor en su casa, ¿no? Como madre de familia, como el ser más importante de su hogar, porque es que tiene toda la atención para sus hijos, para su esposo, y además de eso, pues es maltratada. Pues cómo no, claro que tiene derecho a pedir una reparación del daño. Pues una madre también puede reclamar a su pareja una reparación económica por la violencia intrafamiliar que pueden haber sufrido tanto ella como su hijo. Pues esto es muy importante, que las mujeres no callen, que hablen. Bien. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Educar las emociones. Pues yo considero que educando, aprendiendo a manejar mis emociones, pues puedo educar para una vida libre de violencia. Yo me siento bien y trato bien a mi familia. Bien, gracias, doctora Loza. Gracias. Y ahora sí, damos pase rápidamente a Adriana Beltrán desde Colombia. Ella es psicóloga, ya lo conocen ustedes acá en Despierta Perú, y para los de México hay un abrazo. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias por tu exposición. Y como tú vienes hablando, pues tenemos diferentes ópticas y gracias por estos espacios. Realmente empezamos a darnos cuenta desde dónde venimos mirando esto. Yo quiero que lo hablemos desde el árbol transgeneracional. Es una mirada que, si empezamos a darnos cuenta, son repeticiones de patrones que hemos venido nosotras, los descendientes de estos árboles donde nos encontramos, pues necesariamente repitiendo. Puede ser que en este momento, en el 2021 y en esta modernidad, pues necesariamente, y con la foto que nos ponía Julia, pues es una pareja, ¿no? Donde ella sonríe, él sonríe, pero atrás queda como esa sombra, ¿no? Eso que se está viviendo al interior de mi hogar. Pues efectivamente, si nosotros vamos y revisamos nuestros árboles transgeneracionales, estos sistemas, estas mismas emociones, estos mismos sistemas, estos mismos pensamientos, esos patrones comportamentales y todo este sistema de miedo, de ira, pues ha quedado allí guardado, todo este maltrato y toda esta violencia. Sabemos que en nuestras generaciones somos unos privilegiados porque nos podemos comunicar, podemos hablar, y esto deja de ser y de quitar un poco
quitar un poco esa etiqueta de tabú, pero nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestras abuelas, esas mujeres que tenían 16 años en algún momento de sus vidas, pues necesariamente lo vivieron desde el silencio, desde la represión, desde esto que no se podía hablar. Así que necesariamente lo vivieron desde esa emoción que no era expresada y se llega a un tal punto donde esto se normaliza. Esto se vuelve parte de nuestra cotidianidad y necesariamente todas callamos y hacemos un acuerdo por afinidad. Todas las hembras o todos los machos empezamos a decir, es que son de esta manera y efectivamente esto se tiende a repetir. Si revisamos nuestros árboles, pues necesariamente nuestras abuelas tendrán mucho que decir acerca de estos temas, pero el día de hoy tenemos esta posibilidad desde diferentes ópticas. Tenemos la posibilidad de empezar a mirar eso que nos está gritando el árbol y que necesariamente si se está viviendo en generaciones posteriores es porque no se solucionó, porque esas emociones cristalizadas, porque todo este trauma vivido en silencio y en soledad nos viene a hablar el día de hoy. Así que necesariamente cuando tenemos estas posibilidades ya no tenemos que resignarnos como tal vez les tocó en esas épocas y necesariamente vamos a poder empezar a ver esto que está pasando de una generación a otra. Si nosotros que estamos aquí con esta posibilidad, logramos empezar a implementar esto y poder dar respuesta a todo eso que hay guardado en mi árbol, en mi descendencia, pues necesariamente voy a poder tomar una responsabilidad de parte mía. No estamos diciendo que debemos aprobar la violencia, pero sí tomar una responsabilidad, ver desde mí qué es eso que debo yo trabajar y venir a dar respuestas a todas estas emociones, porque necesariamente si somos conscientes de un árbol y que lo hemos venido de generación en generación transmitiendo, pues nuestras sociedades, nuestros hijos y toda esta sociedad que viene después de nosotros, pues necesariamente va a venir a revivir estas emociones y esta violencia y del tema que estamos hablando del día de hoy. Así que la invitación al día de hoy es que empezamos a ver qué es eso que hay allí detrás de nuestros árboles y que se está transmitiendo uno detrás de otro para poder entrar allí a ese árbol, a sanarlo, porque necesariamente son repeticiones y la idea es empezar a ser conscientes y a tomar allí acción. Gracias, Melquiades. Bien importante, concreto el tiempo, Adriana. Y ahora sí, vamos a recibir a Susana Franceschi Aliaga. Ella es especialista en educación y turismo. También es una gran conferencista internacional. Tiene muchas relaciones con la Embajada de Polonia. Fue premiada. Así que, Susana Franceschi, adelante en Despierta Perú, Despierta Moral. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y así como dice Adriana y Julia, venimos viendo toda la violencia en diferentes ámbitos. En la parte mía, que es cultural, les puedo platicar de que en nuestro ámbito, antes no habían embajadoras mujeres, todos eran hombres. Entonces ahí empieza la violencia de género, ¿no? ¿Por qué no habían embajadoras? Porque era mujer, porque no estaba, según ellos, capacitados para hacerlo. Hoy en día hay mucha apertura para eso, ya hace muchos años ya hay embajadoras mujeres, el cual ganan el mismo sueldo, el cual tienen a su cargo una amplia gama de personas que las apoyan, que son mujeres y hombres, y puedes así en lo laboral, puedes hacerte respetar como mujer, no te llegas a estar como preso por algo, sino eres abierto a lo que tú piensas. Muchas veces nos dijeron no, cuando uno quería ser hermosa tenías que medir cierta altura, tenías que tener cierto prototipo de imagen para hacer. Hoy no, hoy cada vez está aperturándose, pero ahí empieza la violencia cuando vas a pedir un trabajo y te dicen que no lo puedes tener porque eres bajita, que no lo puedes tener porque eres morena, que no lo puedes tener porque eres mujer. Hoy en día no, ya está más abierto esta amplitud para trabajar. Hay que ver también la parte positiva, ¿no? Sí tenemos mucha violencia de género, sí tenemos, pero se ha ido cada vez aperturando más este tema. Cada vez vemos más gente integrada como mujeres. Tenemos que hacernos respetar, sí. Cuando alguien te va a conseguir un trabajo o vas a presentarte un trabajo, pero tiene un trasfondo. En el momento que dices no, ahí es donde para todo. Cuando empezamos nosotras mismas a apoyarnos, dependemos de nosotras. Mujeres apoyando mujeres, ahí está para dar la apertura que iremos erradicando el dejar el machismo de lado. Si nosotras nos vamos a respetar, va a ser que esto pueda crecer. Como decía bien Julia Loza,
no crear niños machistas, porque los que creamos y hacemos la violencia de género empezamos por casa. Si desde casa empezamos a crear la misma igualdad con los hijos, tanto niñas y niños, eso va a hacer que podamos empezar desde casa a hablar esto, ¿no? Cuando hablamos de violencia, usualmente nos vienen a la mente imágenes de agresiones verbales o físicas, pero también hay psicológica. Bien nos dice el noruego Johan Galtung, pionero de la investigación sobre conflictos sociales, identifica 3 tipos de este triángulo de la violencia. La directa, que es aquella que es visible al contacto, la clara aversión verbal, y la estructural, que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas. Esto es que hace que nos lleva a este triángulo de la violencia, ¿no? La violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Eso hace que veamos nosotros fuera y dentro del ámbito lo que está pasando con la violencia. Pero como les vuelvo a repetir, muchas veces la violencia no solamente es física, la violencia es verbal, la violencia es, muchas veces no te ven cuando te catalogan o cuando te estereotipan en algo que no lo es. Eso es la violencia normalmente que no se ve a ciencia cierta. Muchísimas gracias por la invitación. Qué importante el tema, a nuestras invitadas. Y ahora sí, pase a Perú. Marta Baldión es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es alcaldesa del distrito de Tambillo Salto. Representante, bueno, el currículo es muy amplio, entonces mejor le demos pase de una vez a Marta Baldión con el tema violencia contra la mujer en las zonas andinas. Adelante, Marta. Sí, doctor, muy buenos días a todas las hermanas panelistas, a Luchito Guerrero, muy buenos días, gracias por la oportunidad y de hablar de este tema que es tan importante para nosotras como mujeres, ¿no? Y yo voy a hablar de un tema para mí tabú, doctor, porque si bien es cierto, Adriana, Susana, Edith, están hablando pues de la violencia que ya lo estamos superando y estamos hablando de una violencia tal vez en las ciudades, en la costa, ¿no? Pero también en la zona altoandina también hay violencia. Y digo que es un tema tabú porque no se toca, porque se ha acostumbrado tanto a callar que hasta el momento es bien complicado, ¿no?, tocar este tema de violencia. Y quiero repetir algo que decía Adriana y Susana en el tema de que la violencia no solamente es evocar pues al golpe, ¿no?, al golpe, a las patadas, a los empujones, no solamente eso es violencia. Hay otros tipos de violencia como la psicológica, la emocional, la económica, la sexual, que a veces son, digamos, tan natural que sucedan, que nos parece pues que es justamente algo muy, muy permitido, ¿ya? Entonces, el día de hoy, amigos, vamos a tratar de cómo es la violencia en las comunidades campesinas, cómo la pasamos nosotros las mujeres en las zonas altoandinas. Y todo pasa, doctor, por el tema educacional, por un tema económico también. Y si nos basamos nosotros y vemos y reflejamos lo que es el Perú, donde tenemos aproximadamente 27 millones de población, nos vamos a dar cuenta que el 50,1% somos mujeres. Si seguimos con la estadística y nos vamos al tema educación, nos encontramos que el porcentaje de analfabetos mayores de 15 años es del 13,8% en mujeres y el 4,% de varones, y obviamente el mayor porcentaje es en zonas altoandinas. Y si nos vamos a remitir al tema económico, son los hombres que de pronto, ¿no?, en un 74% en zona urbana perciben una remuneración y las mujeres en un 54%. ¿Y cómo es el tema económico en las comunidades? Es tan común que actualmente un hombre gane, por ejemplo, 50 soles por día y una mujer 25 soles. Es algo que se sigue dando y obviamente eso conlleva que si la mujer trabaja, y eso conlleva ¿qué cosa? A una violencia. Y las zonas andinas nos preocupa, ¿por qué razón? ¿No? Porque siempre alguien decía, ¿no?, y he escuchado esta frase machista, más me pegas, más te quiero, como si fuera algo normal que las relaciones de parejas en zonas altoandinas estuviera basada pues en que si me golpeas más yo te amo más o voy a estar más pegada a ti. Y esa frase machista, ¿qué cosa es lo que encierra? Encierra vergüenza,
miedo, impotencia, silencio, aguantar, callar. ¿Por qué? Por el qué dirán. Así es como sobreviven muchas de las relaciones de pareja en las comunidades campesinas, no porque no exista violencia, sino porque es algo que se calla. El gran problema, estimados amigos, es pensar de pronto que la violencia tiene que ser necesariamente un golpe, como los decíamos. Las hermanas, les digo que los golpes y los asesinatos, esa es la punta del iceberg. Es ese vasito que rebalsa ya ese vaso de agua, ¿no? Entonces, esa ya sería la violencia en su máxima expresión. Pero las otras formas más sutiles en la cual son violentos con nosotros, que son igual o peor de devastadores, ¿no? Como la humillación, como el insulto, como las burlas, ¿no? Y que a veces es muy común, por ejemplo, en las zonas altoandinas, en plena fiesta patronal, todos se están divirtiendo, el marido se pasó de copas, la mujer va a buscarlo y a decirle, ya es hora, hay que ir a casa, mañana hay trabajo. Y que el marido termina pegándola, insultándola. ¿Y qué te dicen los que están observando? ¿No? Para ellos es algo normal, no te defienden ni nada. Y si te pegó, al otro día vas al juez, por favor, pídele disculpas a tu esposa. Y con disculpas no cambia la situación de violencia. Entonces nosotros tenemos que decirle basta ya a estos actos que están muy normalizados en nuestras comunidades. Por ejemplo, en nuestro caminar, ¿con qué nos hemos topado? Con que un tipo, con solamente dar un silbido, su esposa ya sabe cuál es el silbido del tipo, ¿no? Y va corriendo a la casa a atenderlo. Yo puedo entender que eso yo hago con mi perrito, ¿no? O sea, agarro, ¿no? Sueno algo, le doy la comidita y tal, pero no con una mujer. Pero esto es algo que se palpa en las comunidades. Este mismo tipo alguna vez cogió a su mujer de los cabellos cuando estaba ella celebrando, porque era una fiesta normal bailando, la arrastró por toda la calle y la llevó a su casa. Estos tipos en las comunidades que se creen que son los más machitos, porque se saben el abecedario de las lisuras a la A, a la Z, porque tienen una voz un poco más fuerte, ¿no? Así es como actúan. Basta ya de violencia. Los ojos verdes y los ojos morados en las comunidades, y no es porque pues, el ojo en sí sea morado, sino por los golpes, eso no es novedad, ¿no? El tema, el cuento a veces, o la historia que las mujeres a veces dicen, si tienen por ahí algún golpe, me caí de la chacra. No, la vaca me ha pateado. Eso es algo muy cotidiano. Al igual que de cotidiano es el apañamiento al maltratador, la indiferencia y finalmente también la culpabilidad que le hacen sentir a la víctima. Todo ello no llega a las estadísticas, se calla. ¿Por qué razón? Porque a veces las autoridades comunales, el juez de paz intermedian y en vez de castigar al maltratador, lo que hacen es decir, pídele una disculpa, esto se puede arreglar aquí nomás. Y estas cosas no se pueden arreglar. La violencia no se tranza, la violencia no se calla. Y sobre la violencia no deben existir acuerdos. ¿Por qué no se denuncia? Por miedo. Porque en la sierra prima muchísimo el qué dirán. ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi tía, el vecino? ¿Qué dirá el resto de la sociedad aquí en la comunidad? Otra cosa, las mujeres a veces no saben que están siendo violentadas. Está tan normalizado que digan, uy, estás fea, estás gorda, pero eres una inútil, pero no sabes ni cocinar, nada te ha enseñado tu mamá, ¿tú para qué me sirves? Ya estás vieja. Es tan normalizado esto que la mujer piensa que es normal que un hombre nos trate así, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales no se denuncia. La mayoría de mujeres piensa que si él te patea, te golpea, te rompe un hueso, ¿no? Te fractura algo, recién está siendo violento. Otra de las cosas es que las mujeres en las comunidades no son independientes económicamente. Lamentablemente eso es una realidad. Y lo que mencionaba una hermana, la crianza machista, ¿no? Nosotras las mamás criamos a veces erróneamente, machistamente a nuestros hijos. Darles ejemplos de lo que ocurre en las comunidades, acuerdos a veces, ¿no? Ante una violación a menor de edad hay un acuerdo comunal que aquí nomás se quede y no salga. Es muy común. Sobre tocamientos indebidos, es muy común, ¿no? Entonces, el tema de la poca participación de las mujeres en espacios de decisión en las comunidades conlleva la violencia. En las comunidades, las mujeres están en el programa de vaso de leche, las mujeres están en el programa de tutoría a la salud donde no se paga, ¿no? No se les remunera, pero ¿quiénes están en los espacios de decisión de las comunidades? ¿Quiénes deciden qué hacer con la plata de la comunidad? ¿Cómo debe conducirse una comunidad? Los hombres.
como las mujeres no tienen ese espacio de decisión, obviamente están acostumbradas siempre a tener que bajar la cabeza, a decir sí señor, sí señor, sí señor, Bien, siempre Marta. al esposo. Ahora, amigos, ¿no? ¿Qué hacer? Marta. Ya les he platicado, ¿no? ¿Qué hacer? Yo lo que propongo es siempre curar las heridas, tocar, hablar, contar, sacar a la luz todo aquello de lo guardado. Doctor, tal vez en la segunda parte, ya se me acaba el tiempo, le voy a hablar de qué hacer y una reflexión hacia las mujeres. Gracias. Bien, gracias Marta. Más bien ahora vamos a recibir a Edith Buendía Valverde. Ella es licenciada en Derecho y Psicología, perito en Psicología Forense. También es una conferencista nacional e internacional y tiene un currículo bastante amplio. Edith, buen día. Adelante en Despierta Perú, Despierta Guaral. A ver, su micrófono, Edith. El micrófono. Edith. ¿Ya estamos? ¿Listo? Bien, Edith. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto, Bien. Edith. Gracias, Melquiades. Buenos días y a nuestras antecesoras. De verdad, muchas felicidades por estos grandes temas que realmente pues trastoca toda esta violencia que ha perpetrado en nuestra sociedad y que desafortunadamente todos estos roles de géneros pues nos toca pues ser más vulnerables a las mujeres en el nivel que estemos preparadas o no, y de alguna manera creo que una de las mayores violencias, como ya lo decía nuestra compañera Marta, de cómo ha sido tan naturalizado que incluso en las mismas instituciones nos ha podido revelar también esta violencia, y que justamente esa falta de acceso a la justicia pues llega a estos niveles y organizaciones que en su momento han tenido que trabajar justamente para poder lograr ese acceso a la justicia, porque si bien es cierto, es un derecho que también nos permite hacer efectivos otros derechos y que han sido vulnerados o que deben ser reconocidos a quienes acuden a estos sistemas de justicia para solucionar conflictos de todo lo que ya anteriormente han comentado en su ambiente familiar, social, laboral, cultural, ¿no? Que es uno de los que se ha reconocido también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en las declaraciones de los derechos de deberes del hombre, de la Corte Interamericana, y así podemos ir mencionando muchísimo de la norma jurídica nacional e internacional, pero que desafortunadamente en el ambiente de violencia y en América Latina pues persisten justamente estas distintas barreras que limitan el acceso a la justicia para la población, en particular a grupos más vulnerables, como ya comentaba Marta, y que en efecto estos problemas, como la discriminación étnica y cultural que afecta a todos estos pueblos indígenas, mucho más de lo que se puede vivir en una sociedad civilizada o más cercana a estas instituciones de acceso a la justicia, pues de alguna manera crean esta desconfianza, esta falta de motivación, incluso como he platicado con algunos servidores públicos. No es que las leyes no estén suficientes y que nos puedan estar protegiendo con estos temas de violencia de género, sino que también muchos de los servidores públicos han podido pues involucrarse en esta violencia de género, y lo hemos visto en muchos casos, como es el caso de Mariana Lima aquí en México, que fue precedente para poder determinar que era una violencia, un feminicidio en el cual no se había podido reconocer, y entonces son las instituciones mismas las que nos violentan por esta falta de acceso a la justicia, por la falta de la perspectiva de género, de que no se ha podido lograr un juzgamiento con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque realmente nos falta muchísimo trabajar con los servidores públicos desde una puesta a disposición con perspectiva de género, que podamos ofrecer pruebas, y en el caso de los peritos, como yo lo he platicado, que tampoco lo han hecho con perspectiva de género. Nosotros no podemos darle elementos al juez para que pueda juzgar con perspectiva de género, incluso habiendo una mujer asesinando a su esposo o asesinando a sus hijos. El que tomemos esos casos realmente nos alarman, y nosotras mujeres, incluso si podemos verlo de esa manera, también somos muy tendientes
a violentar a otras mujeres. Y en ese caso, esa capacidad que tenemos como sociedad de juzgar y sentenciar a una mujer socialmente es muy fuerte. Evidentemente que para este tipo de juzgamientos con perspectiva de género necesitamos un equipo multidisciplinario desde esas áreas de la ciencia, de otras disciplinas, que al juzgador le pueda revelar toda esta información para que nosotros podamos entonces utilizar esos protocolos que aquí en México la Suprema Corte de Justicia ha tenido que redactar para que podamos entonces pues accesar a esa justicia independientemente del delito que hayamos cometido o en el tipo de victimología en el que nos encontremos, pero desafortunadamente pues muchas de las leyes también hay muchos vacíos. Los legisladores también no han tomado como ese tema tan profundo, no están tan especializados en el tema, aun cuando se han tenido que armonizar estas leyes tanto en lo familiar, en lo civil, en lo penal, en lo administrativo. Realmente todavía el Estado nos queda de ver. En América Latina realmente es alarmante toda esta cifra de violencia que se tiene hacia la mujer, pero desafortunadamente muchos de los ministerios públicos, incluso cuando podemos llegar, se revictimiza a veces a la víctima, y me ha tocado ver que como acompañamiento, yo como asesora jurídica hacia una víctima, la verdad es que la víctima en un momento tiene que desistir por esa falta de voluntad, por esa falta de probidad en el procedimiento, y que muchas veces no es que no exista ley, es que no existe esa voluntad de poder sensibilizarse incluso al tema del que está llevando a cabo una mujer en una denuncia. Entonces creo que también la parte de la institución de estos organismos jurisdiccionales todavía tienen mucho que trabajar. Es cierto, hay mucha normativa nacional e internacional, pero creo que en estos temas en donde nosotros estamos siendo cada vez pues más victimizadas, no solo por los hombres, sino por la cultura, por el lenguaje, por el falta de acceso a la justicia, creo que es algo en donde nosotros tenemos que revelar que el Estado en sus diferentes formas, y lo hemos podido ver en algunas sentencias que ha dado la Corte Interamericana en algunos casos de violencia contra las mujeres, en estos señalamientos de no repetición, en poder reparar el daño de parte del Estado por estas faltas de probidad de las autoridades, creo que es una constante. Y aun cuando se ha revelado y se ha podido dar estos señalamientos de ejercicios de no repetición, al menos aquí en México es una y otra vez esas violaciones, no solamente a la violación como agresión hacia la mujer, sino a la violación de los derechos humanos, y creo que eso es algo que no se nos debe de olvidar, de que en todo momento esos derechos deben de ser respetados. Entonces creo que ahí yo le atribuyo más a la responsabilidad del Estado, en que todavía hay mucho que trabajar en estos temas. Bien. Y como sociedad hay que presionar, ¿no? Bien, Edith, creo que ya esta primera ronda terminó. Mis agradecimientos a todos ustedes. Ahora sí, Lucho Guerrero va a hacer una pregunta a cada una de ustedes. Todos van a anotar las preguntas y luego responden las preguntas en lo más escueto para ingresar a la segunda ronda. ¿De acuerdo? Lucho, adelante. Lucho, tu micrófono. ¿Ya, Lucho? Bueno, te decía que me pones en una serie de dificultades. Sí, porque lo que han manifestado, bueno, tiene un punto de apoyo para sus comentarios, sus pensamientos, y la forma como ven, ¿no? Y tiene mucho que ver lo cultural y la educación. Entonces, de repente, empezaré, si le tengo que hacer una pregunta, pues, a cada una de ellas. Empiezo con la primera, que se me acaba de perder el nombre. Buen día, Edith, buen día. Julia Loza, ¿no? Julia Loza, la primera. Julia Loza. Le quisiera hacer una pregunta. ¿De cuándo, con qué actitud, una actitud, en qué rango se considera violencia? Y si agresión y violencia es lo mismo o se conjugan las dos.
Pues no es lo mismo. Podemos recibir una agresión verbal, quizás en la escuela un niño a una niña la lastime, discutan por algo que no están de acuerdo. Entonces, pues puede ser que la agreda verbalmente, pero cuando hay violencia con golpes, puede ser la violencia llegar al extremo de entre adultos hasta el homicidio. Cuando uno actúa en un estado de emoción violenta, es capaz de muchas cosas, por la litigada, por asuntos que hemos llevado. Hemos visto que cuando una persona, un anciano, actúa en un estado de emoción violenta, ha llegado al crimen. Entonces, dura 2, 3, 4 años su condena, el proceso para su condena, no lo han sentenciado. Pues nosotros tenemos que pues, ver esa diferencia, ¿no? De lo que es la agresión, lo que es la violencia. Gracias. Bueno, ahora para Adriana Beltrán, utilizó un tema sobre la modernidad, de cómo estamos viendo pues en esta época la modernidad para el tema de la violencia. No sé si consideras de que la solución es meramente social, que la solución solamente se debe realizar pues entre las interrelaciones personales, o crees que también debemos de preocuparnos un poco más en el rol que puede cumplir la ciencia? Estamos en la época pues de la neurociencia, la neuropsicología, y sabemos cómo está funcionando el cerebro, el impacto que tiene pues en las amígdalas y en el hipotálamo, y a donde se genera, ¿no? Porque eso viene pues desde nuestro cerebro rectilíneo, esto tiene miles y miles de años en el ser humano, y es una de las causantes. Y cuando tratamos la violencia, no lo vemos desde ese punto de vista, lo vemos simplemente desde un punto de vista de relación interpersonal. ¿Qué me puedes decir al respecto? Me encanta tu pregunta, y aquí empezamos a darnos cuenta cómo la neurociencia, todos estos procesos desde la psicología, desde la neuropsicología, empieza a darnos unas pautas diferentes y a darnos unas posesiones de información diferente. Perdón. Efectivamente, digo desde la modernidad porque realmente hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos, estamos a un clic de comunicación, y eso hace que podamos tener mucha mayor información y poder ir a accesar a toda esta cantidad de cerebro que se nos ha dicho. ¿Y cómo es que funciona? Pues necesariamente cuando enfocamos nuestra atención, pues allí va a venir estas neuronas y van a empezar a tocarse. Así que donde yo estoy poniendo mi atención, estas neuronas van a empezar a crear estos caminos neuronales, y es a través de este camino que se va a empezar a hacer mucho más profundo. No importa el pensamiento, no importa la creencia que tú tengas, allí es donde vamos a empezar a caminar estos caminos neuronales. Cuando yo empiezo a focalizar mi atención en otro tipo de situaciones, de comportamientos, de patrones que sean mucho más funcionales para la situación que se está llevando, pues efectivamente esos caminos neuronales que teníamos tan anclados, vamos a abandonarlos y vamos a poder ir a crear otros caminos neuronales. ¿A través de qué? A través de yo poder ver otras expectativas, a poder reconocer qué es lo que está pasando en la relación que yo tengo. Necesariamente, como tú dices, todos vamos a tener una relación con absolutamente todos, como estamos en este Zoom. ¿Que de qué va a depender? De la relación que yo logre entablar contigo. Pero también es cierto que tenemos un cerebro primitivo. Es verdad que vivimos en medio de un subconsciente, de un inconsciente colectivo, y de allí es de donde venimos a hablar de este árbol transgeneracional que nos deja muchas herencias a nivel inconsciente. No somos conscientes porque, como decían muchas de las ponentes maravillosas que tienen el día de hoy, empezamos a dar cuenta de que no sabemos por qué respondemos o por qué repetimos. Está a nivel inconsciente, pero ese inconsciente, que es el 95%, que es un pedazo muy amplio de nuestra mente, pues vamos a poner atención allí necesariamente, y es a través de estas situaciones que estamos viviendo, porque realmente la invitación es a que tomemos responsabilidad cada uno de nuestras acciones, que tomemos responsabilidad de esas emociones que tenemos allí tan guardadas, porque eso que yo tengo allí guardado, si yo no lo sé manejar, y creo que Marta va a hablar de eso,
de esas heridas que tenemos allí internas, si yo no las logro procesar y trascender, pues necesariamente es lo que voy a empezar a empujar allí afuera, a empezar a entregarle hacia otro. Así que la invitación, como siempre, a través de la neurociencia, a través de toda la epigenética que hablamos en algún momento, pues es poder tomar esa responsabilidad de lo que yo sí puedo hacer, qué puedo hacer, venir dentro de mí y poder ver qué es eso que se me está repitiendo generación tras generación. Hay maltratos, hay abusos, hay violencia, qué es lo que se repite en mi árbol. Pues necesariamente desde allí voy a poder dar una óptica diferente. Y fíjate que vamos a trascender esa etiqueta de victimismo, vamos a trascender la etiqueta de los miedos, porque los miedos están allí cuando tú crees que no tienes opciones. La invitación es para que miremos, sí tenemos muchas opciones, hay muchísimas herramientas que día tras día se vienen desarrollando y con la comunicación vamos a lograr a poder establecer vínculos mucho más grandes como los que estamos trascendiendo en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora voy a hablar con Susana, que no me atrevo a decir su apellido. Susana Franceschi, algo parecido. Sí. Bueno, tú hablaste de lo cultural y la educación. Te quiero hacer una pregunta. La base de lo cultural, el germen de lo cultural y la educación se dan en los hogares. Y la prevalencia de esta educación en un 90%, me puedo arriesgar a decir, está en manos de una mujer, es decir, la madre. Y en esta época donde hay tantas familias disfuncionales, es decir, a donde el padre simple y llanamente no está presente, no solamente como proveedor, sino como todo, ¿no? Porque tampoco te provee amor, no te provee cultura, y etcétera, y etcétera. ¿Qué rol debería cumplir esta mujer? ¿O qué trabajo psicológico, neurológico debemos de hacer con esta mujer, que es la que alimenta y retroalimenta la educación y la cultura de este tipo, ¿no? A donde la mujer supuestamente es muy débil. Y te pongo un ejemplo y que lo he visto, he tenido la suerte de viajar por algunos países y he tenido cercanía con muchas familias. Si la familia está completa, con padre, a Dios gracias que estén completos, la presa principal en el plato va para el papá. Las otras presas van para los hijos hombres. Las otras, la de menores, inclusive de porciones y de tamaño, va para las hijas mujeres, y la madre chupa los huesitos. Acá así le decimos aquí en el Perú. Es decir, le quedan los huesitos. Así es. ¿Cómo lo ves para revertir esta situación? Sí. A ver, la educación, como bien dices, empieza en la casa y con las mamás. Es lo que yo les comentaba. El machismo empieza en la casa, cuando uno, y no lo hacemos conscientemente las mujeres, sino es conforme nos educaron. Lo que tenemos que hacer es dejar de repetir patrones. ¿Cuándo empezamos a hacer esto? Cuando empezamos a decirle a nuestros hijos, no levanten la mesa. Cuando empezamos a decirle a nuestros hijos, no, tú como eres hombre no puedes tender tu cama. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Nosotras como mamás y desde la casa tenemos que cambiar los patrones. Mientras sigamos repitiendo patrones, nosotras vamos a seguir haciendo o creando machos. Pero por eso les decía yo, es muy importante que ya se ha ido cambiando esta forma de pensar, es empezar a decirnos a nuestras hijas, niñas, tú puedes hacerlo, no es que el rosa o el azul, no, tú puedes hacerlo, vas a hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes escalar, tú puedes manejar, porque igual los niños, ya del niño es tú el carrito y tú la muñeca, no, ahora se le regala a todos, tanto al niño como a la niña muñecas, tanto al niño como al niño carritos. Vas a correr, claro que puedes correr, y empezar a hacer que nuestros hijos, tanto niño como niña, hagan las mismas. Los dos van a taekwondo, los dos van al fútbol, porque tanto la niña como el niño puede ir al deporte y al fútbol. Entonces, todo eso viene encaminado por nosotras mismas. Si las mujeres vemos, si el niño empujó a la niña, oye, no la puedes empujar, ¿por qué la empujas? Es evitar, porque desde ahí empieza el maltrato en la casa, desde que el niño no le da. O deja que tu hermanito vea primero, no. Entonces,
nosotras como mujeres iniciamos el machismo, iniciamos la violencia inconscientemente por los patrones que traemos. Si eso lo cambiamos desde casa, es lo que va a surgir, que creemos unos mejores seres humanos, tanto en niños como en mujeres, para que no se sigan repitiendo los patrones. Gracias. Bueno, ahora regresamos al barrio. Vamos a conversar con Marta Baldión. Marta, has enfocado el tema de la violencia pues, en nuestra zona andina y, por supuesto, dentro de las comunidades que existen en todas esas zonas. Aunque lo que tú estás manifestando también se repite en otros niveles sociales. Y creo que eso tú lo sabes bien por la labor que tienes como autoridad y también como profesional de la abogacía. Pero revertir esa situación que va en una actitud normal. Tú decías, el silbido. En forma personal considero que el silbido en nuestra serranía, es más, en las partes alejadas de nuestro país, sea la selva mismo, la zona amazónica, el silbido es una parte del lenguaje. Entonces, por ahí que ahora me has puesto en mi mente de pensar que hay tipos de silbido, ¿no? El silbido con el cual se puede llamar a la persona amada para decir que la estamos esperando afuera, o un silbido con el cual estamos ordenando que venga para una situación diferente. Entonces, por ahí también los silbidos entran pues como un instrumento de violencia. Solamente lo hacía como comentario. Pero tú conoces muy bien una frase que utilizamos aquí en nuestro Perú, en el cual se manifiesta, pues, más me pegas, más me quieres. O cosa parecida, que no solamente es peruano, lo he escuchado en Bolivia, lo he escuchado en el Ecuador, en el mismo México, en la zona de Oaxaca, que no con las mismas palabras, ¿no? Pero, oye, si tu marido no te toca, no te está queriendo, ¿no? Ese tipo de pensamiento, en esa estructura mental que tienen nuestras personas que no parten de la situación a donde viven, sino en la falta de conocimientos, que no solamente va por la educación y la cultura, sino que va mucho más allá, que es una formación casi genética, es una herencia bastante preocupante. ¿En qué forma tú lo puedes enfocar para revertir esto? Sí, Luchito, lo que acabas de decir, que es algo genético. Coincido contigo enteramente en ello. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hemos tenido esta unión en lo que era en nuestro Perú con la llegada de los españoles, por ejemplo, los españoles han llegado de una forma brusca, ¿no? Con violencia nos han impuesto su religión, con violencia nos han prohibido el uso, por ejemplo, de nuestras prendas, de nuestro idioma. Con violencia ellos han tomado a nuestras mujeres. Entonces todo eso se ha ido pasando de generación en generación y eso se nota, se pasa obviamente y la gente se queda con esa violencia hasta ahora y uno lo puede ver, eso en las comunidades son heridas que no se han cerrado cientos de años. Yo lo que creo es que cómo cerrar esto, ¿no? Cuando yo estoy con un bloque de mujeres, porque obviamente ser autoridad en zonas altoandinas es bastante así ya complicado de por sí, porque son comunidades donde nunca ha habido una mujer autoridad, o la que ha habido ha sido muy sumisa. Entonces, tener a una autoridad encima media rebelde, que habla de derechos de la mujer, que habla de un tema de género, de igualdad, de progreso, es raro para ellos, es chocante para ellos. Y yo misma he padecido lo que es violencia y lo que es el acoso político, ¿no? ¿Qué hacer? Yo siempre digo que las mujeres lo que tenemos que es sacar lo que tenemos dentro, despojarnos entre nosotras, hablar, contarnos qué nos pasó, así sea 50 años atrás de lo que haya pasado, sacar a la luz todo lo guardado por años, crear entre nosotras redes. Yo, por ejemplo, arriba he creado lo que es la Asamblea de Mujeres. ¿Por qué razón? Porque como existía Asamblea de Hombres, entonces yo dije, hago mi Asamblea de Mujeres. ¿Qué hago en la Asamblea de Mujeres? Junto a las mujeres que quieren ir por voluntad propia, porque no las puedes obligar, ¿no? Y allí es donde tú les hablas de lo que ellas pueden hacer, les ayudas a sanar esas heridas a través de ciertos profesionales como psicólogas, las empoderas. Hay profesionales que ya trabajan en el tema de autoestima y de seguridad, porque tanto has sido que te han dicho que eres que no vales para nada, que eres una inútil, que ya te lo has creído. Entonces, ¿cómo vamos a sacar eso
Lo único que lo puede hacer es una profesional, ¿no? Como Adriana, que es psicóloga, y a través de sesiones grupales, obviamente, ir de alguna manera siendo más fuertes. Otra de las cosas es decir públicamente, ¿no? Cuando un hombre así te está tratando mal, y decirle, oye, basta ya, o sea, enfrentártele, también decirle, basta ya, conmigo no vas a poder, ¿no? Tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que apoyarnos unas a otras. Decía una hermana, ¿no? A veces las mujeres entre nosotras también nos hacemos bullying, pero tiene que existir esa hermandad. Todas tenemos un talento, tenemos alguna actividad por desarrollar, hay que emprender, hay que generar nuestros propios recursos, nuestros propios ingresos, toquemos puertas en conjunto para poder lograr esa independencia económica. Muchas mujeres han aguantado la violencia por un tema económico, son muy dependientes del hombre y obviamente tienen que alimentar varias bocas, ¿no? Entonces a veces se sacrifica el tema de ser mujer al tema de, bueno, prefiero ser mamá, dice, y le voy a aguantar toda la violencia, ¿no? Y también yo creo que es importante perder el miedo, denunciar, ¿no? Que el hombre no te vea como un mueble más, sino como un ser humano que tiene derecho también a, en este caso, a ser respetado. Y que hay que buscar aliados, porque solas nosotras no vamos a lograrlo. Hay que buscar aliados, así como Lucho, como el doctor Valdión, y con muchos de los oyentes, y que no tengan esos pensamientos machistas, ¿no? Que si no, nos van a ayudar ellos a concientizar a la población, porque se necesita concientizar a los hombres para que ellos puedan tomarnos en cuenta. Es necesario vivir en paz, en armonía, y para ello yo creo que es necesario, pues, contar con el apoyo de todos sumarnos y decir, no queremos vivir en violencia, queremos vivir en armonía. Gracias, Luchito. Gracias, Marta. Bueno, para Edith, buen día, de México. Ya que estamos hablando de silbidos, y decía pues que a veces se utiliza para cuestiones románticas, pero ahora sabemos que también para agresión. Algo que me llamó mucho en la zona de Oaxaca, donde tuve la suerte de estar por un tiempo, es que a veces habían algunas reuniones que hacía la juventud y eran las chicas las que le tiraban unas piedrecillas al chico que le gustaba. Se le caía en buena hora y iban al encuentro. Desgraciadamente ahora las piedras la utilizan para agredir y es violencia. En tu labor como forense, Edith, ¿qué es lo que encuentras tú más preocupante? Se dice mucho de que el agresor, el violentista, el agresor, no es ni víctima, pero tampoco es un monstruo, porque generalmente viene pues con una formación cultural, pero también puede venir por muchos problemas de índole psicológico, de índoles médicos, que ya lo tratamos antes. En tu labor, ¿cómo tomas? No sé si has trabajado directamente con los agresores, con las víctimas posiblemente sí. ¿Cómo lo toma uno y otro? ¿Lo ven como algo que se puede superar? ¿Algo que ya es un rompimiento definitivo? Y con tu experiencia para terminar, ¿es recomendable que un agresor en países latinoamericanos como nosotros, que a veces tienen un solo sitio a donde vivir, vuelva a vivir el agresor y la víctima en el mismo lugar, o el rompimiento debe ser inmediato? En este caso es muy importante ubicar que principalmente que el problema de violencia es un problema de salud pública. Si no se puede atender de esta manera separada agresor y víctima, bueno, pues entonces tendremos que nuevamente señalar que el Estado está garantizando el erradicar y el garantizar justamente esta erradicación de la violencia, no solamente desde la perspectiva de género, sino también hay que saber que estas nuevas masculinidades hay que empezar a generar esos cambios desde un ambiente, como ya lo decía Julia, desde la familia, como lo dice Susana, desde esta cultura, estos roles de géneros, los estereotipos, pero que en su momento ya tenemos muy marcados. Sin embargo, bueno, hay que dar estos tratamientos muy especializados en temas ya como grandes especialistas, como nos dice Adriana,
Pero esto definitivamente en muchas familias pasa. El agresor y la víctima viven por años y bien dicen que hasta que la muerte nos separe. Desgraciadamente tenemos que llegar a un feminicidio para poder demostrar que en esa casa había violencia. Y cuando se cierra una casa, no se sabe nada más que lo que viven dentro. Entonces, como sociedad, nosotros también debemos entender que este problema de salud pública debe ser urgentemente atendido por las autoridades, y en el caso de la sociedad civil también tenemos ahí mucho que trabajar, incluso en la academia, pues para evitar justamente que eso sea naturalizado. Realmente, y desgraciadamente, muchas parejas viven aun cuando le han dado alguna sentencia condenatoria por maltrato intrafamiliar, y resulta que de todas formas va y lo visita a la cárcel porque es algo que me corresponde como su mujer, o que me corresponde porque es el padre de mis hijos, y entonces eso se tiene que romper de alguna manera ya especializada, porque no es natural que el agresor viva con su víctima. Eso de alguna manera se revictimiza a la víctima por parte de la institución que sea tratada, ya sea un ministerio público, ya sea un DIF, ya sea un refugio, en donde si no se trata de manera multidisciplinaria, de verdad que esto va a caer nuevamente en el círculo de la violencia, y ahí vemos muchísimos expedientes donde se da esta repetición y hasta que llegó y le privó de la vida a la víctima. Entonces, creo que por naturalizar estos problemas se van dando pues más a menudo, y justamente en parejas más jóvenes que los mismos han repetido estas conductas de sus padres, y que llamemos una pareja de 15, 16 años y está agrediendo a su pareja también en esa edad. Entonces creo que es algo que si constantemente seguimos repitiendo, bueno, pues creo que la sociedad no va a cambiar de manera pronta como nosotros esperamos, porque es justamente lo que queremos, es la erradicación de esa violencia. Entonces sí considero que no debe ser normal, y que no se debe de permitir, pero desgraciadamente, y como bien dice Marta, la dependencia económica y la codependencia emocional de una mujer, y principalmente de una víctima que sufre violencia intrafamiliar, es sumamente marcada. Entonces creo que es ahí en donde tenemos que tener como muy especializadas a las personas de salud, ya sea mental o de algún otro tipo, que multidisciplinariamente trabajemos para poder erradicar esta violencia. Bien, muchísimas gracias a Lucho por las preguntas, gracias a ustedes por esta primera parte de su intervención y las respuestas. El tiempo es oro. Adriana nos decía, todo podemos perder menos el tiempo. Entonces yo le pediría para esta segunda intervención, sé que hay varias preguntas, y una de las preguntas que ustedes finalmente podrán contestar es, por ejemplo, del señor Américo Domínguez, nos decía: ni el hombre adelante, ni la mujer adelante, sino el costado para luchar por un mundo mejor. Así es. Pero también nos decía Américo, el machismo tenemos que combatir. No es justo que una mujer monja no pueda hacer una misa. Pero al final, vamos con la segunda ronda, Julia Loza, y seguimos el orden, pero de manera un poco más reducido para esperar el comentario de nuestros oyentes. Adelante, Julia. Muy bien, muchas gracias. Quiero ampliar un poco el tema en cuanto a lo que es el manejo de las emociones. Si nosotros trabajamos con niños y les enseñamos a los pequeños a respetar a sus compañeritas en la escuela, a que tienen derecho de jugar ambos, ella jugar con un carrito, él quizás jugar con una muñeca, con una pelota, el niño puede vestirse de color de rosa, la niña puede vestirse de azul. No podemos tener marcado un color para cada niño. Hay que dejar que él desarrolle su gusto por diferentes áreas, no solamente en el juego, también en lo que es el intelecto. Por ejemplo, si un niño quiere, destaca más en arte, no porque a mí me guste el arte o el ballet, soy menos hombre o soy menos una persona que vale menos.
Cuando una persona, ahora me voy al extremo, es mayor, de 60 años, ¿por qué razón se limitan sus derechos? Ella ya no tiene derecho a un trabajo, tiene la capacidad, tiene la preparación académica para poder demostrar que puede, que es capaz para ese cargo. Sin embargo, no se lo permite. No, perdóname, pero es que este cargo no puede ser para ti por la edad. Ya te están limitando. Digo, hay que dar oportunidad también a la persona de la tercera edad, porque no solamente deben de estar empacando en un súper, también pueden desarrollarse de otra manera con su intelecto, con lo que se han preparado, que si soy técnica me falla la vista, pero tengo otras cualidades que puedo destacar y en las cuales yo puedo recibir un ingreso y ser independiente económicamente. No tengo que depender de un hijo, no tengo que depender de una pareja, o pedir ayuda o pedir limosna. No, nosotras somos capacitadas, somos fuertes, porque no queremos princesas, queremos mujeres valientes. Igual le digo yo a las niñas, no son princesas, son niñas y son valientes, que pueden hacer muchas cosas. Como hay que manejar las emociones, eso es muy importante, para que ellas sepan definir: yo valgo, yo estoy feliz conmigo misma. ¿Cómo te sientes hoy? Un adulto, ¿cómo se sienten ustedes el día de hoy? Me siento feliz, optimista. Es un honor estar aquí en esta sala con ustedes. O sea, siempre hay que estar contentos, optimistas, porque eso contagia y es la base. Si yo me siento feliz, pues todos los demás lo van a hacer también, ¿no? Porque voy a dar felicidad, voy a dar alegría. Entonces, hay que trabajar un poco más con el manejo de las emociones. Igualmente, con la gente de la tercera edad hay que pensar un poquito en las mujeres que todavía son fuertes y pueden tener un trabajo digno, tener un trabajo que le permita mantenerse. Por ejemplo, acá en México, una mujer que tiene 60 años ya entra al servicio público, al transporte colectivo del metro gratis. ¡Qué bueno! Pero si a ti te ven joven, arreglada, te exigen, no, su credencial de lector o su carnet de la tercera edad. No creen. ¿Por qué? Porque pues estás contenta, estás feliz. Entonces yo digo, ¿qué diferencia cuando alguna señora de esa edad no la dejan entrar y puede hasta tener menos edad? Y digo, no se debe uno basar nada más a la apariencia. También es importante que vean la actitud. Y ya cuando a mí me ha ocurrido, voy a entrar al metro alguna vez y me dicen, entrégueme su credencial, y en otras ocasiones no, pues quizás voy fodonga, ¿no? Y ya no me preguntan, no me piden nada, pero en muchas ocasiones pues han pedido y lo muestro y digo, ay, qué bonito, se siente bonito que no aparento la edad posiblemente, o me ven jovial, y digo, ay, qué padre, qué divertido. Entonces, pues le agradezco mucho. Es lo que yo quisiera reforzar, que hay que trabajar con los niños, con las niñas. Es ahí donde vamos a tener una superación en cuanto a la violencia de género. Los niños tienen que aprender a respetar a las niñas, no tirarle patadas. Igual a las niñas, que cuiden mucho el ser respetadas, porque se lo merecen, no porque son niñas y no, pues no le caigo bien y por eso me trata mal o me quiere ahorcar en la escuela. No hay que permitirlo. Ellas no lo deben permitir, deben de aprender a decir basta. No, eso no me parece, eso no me agrada. Y creo que por ahí vamos a poder salvar a muchas mujeres que callan por temor, callan porque no sienten que si yo pongo una denuncia, me van a traer a vueltas, porque no pueden iniciar una carpeta de investigación, no hay médico legista que vea que me han maltratado, que me han golpeado. Y pues sí, siento que por ahí va también. Bien, Julia. Hay una gran falla en cuanto a la institución pública. Gracias. Muy amable. Ahora sí, vamos con Adriana.
Adriana, hay un tema importantísimo que todos están tomando, el control de las emociones. Sí, efectivamente, aquí me gustaría que identificáramos esos patrones de pensamiento, porque necesariamente a partir de ese patrón de pensamiento yo voy a tener una emoción, como nos hablaba Julia, y necesariamente a partir de allí voy a tener un sentimiento, y esto, entre yo más vaya y esas neuronas empiecen a pensar desde allí, empecemos a experimentar de esta forma, pues allí es donde voy a ahondar cada vez. Así que efectivamente la epigenética nos dice que la genética ya no nos está heredando, ya no vivimos de la genética, no porque si mis ancestros tenían diabetes, yo necesariamente voy a tener diabetes. Pero hay algo donde me gustaría poner énfasis y es qué es esas creencias que sí estamos heredando, qué son esos sistemas de creencias donde estamos repitiendo y efectivamente tendemos a que nuestras descendencias lo experimenten de la misma manera, porque pongamos atención en nuestra manera, como vivimos nuestras fiestas de fin de año, cómo toda esta parte cultural se va de generación, se va transmitiendo de una generación a otra, pues efectivamente me gustaría es que pusiéramos allí, en ese sistema de creencias, en esos patrones de pensamiento, y esos patrones me van a llevar a unos comportamientos, que es lo que estamos experimentando. Así que en la medida en que yo pueda poner allí mi foco, donde yo empiece a ser un observador de mis pensamientos, un observador de las emociones y poder llegar allí a que no necesariamente yo soy ese pensamiento, no porque se me dijo en las generaciones anteriores que yo no podía o que tenía que ser una princesa como en los cuentos de Disney, que ya creo que sabemos que no funciona de esa manera, pues efectivamente vamos a poder trascender y vamos a poder hacer cambios representativos. Más allá de todos los estudios, venimos a ser observadores y a poder trascender las situaciones que se nos están presentando. Pienso que es allí donde debemos poner la principal atención y foco, y por supuesto los niños son nuestros grandes maestros, estos seres que vienen a llenarnos de nuevas oportunidades para trascenderlos, y tenemos un papel muy importante en esta generación y en este momento, porque efectivamente vamos a poder limpiar todas estas memorias, poder darle una resignificación a eso que se vivió y se experimentó. Pienso que en resignificar, en poder dar la visión desde otro punto, desde otro profesional y desde otras maneras, vamos a poder contribuir en una mayoría y vamos a ir no necesariamente esperando a que las leyes cambien, a que el gobierno cambie o que hagan que allá afuera se tomen decisiones por nosotros, sino para que efectivamente nosotros podamos tener esta responsabilidad, este trascender y esta manera de ver desde otro punto este tema que estamos abordando el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Y ahora sí, Susana, rápidamente nos vamos porque el tiempo se nos va. Susana, adelante. Susana. Sí, gracias. Bien, como dice Adriana, de nuestra parte es lo que tenemos que hacer, el cambio. Desde casa tienen que empezar el cambio. Es crucial que en los espacios e instancias educativas les den a los niños y a las niñas exactamente las mismas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo para que sí lo puedan lograr. Como le decía, depende de las mamás, dependen de las profesoras, dependen de nosotros mismos que cambien. No podemos estar esperando que otros cambien, no podemos estar esperando que a otros hagan las cosas. Tenemos que empezar nosotros a cambiar. ¿Y desde dónde? Desde los niños. Si a los niños les enseñamos las acciones, desde los niños les enseñamos la igualdad de género, desde los niños les enseñamos qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que hacer, vamos a hacer un mejor futuro y vamos a empezar a crear una nueva generación con mejores niños, con mejores niñas, con cero machistas, con cero violaciones. Muchísimas gracias. Bien, y ahora sí, Marta Valdeón, de Perú. Sí, doctor, yo quiero culminar mi participación con una reflexión. Alzo mi voz por las mujeres burladas, humilladas, insultadas, ignoradas, aquella que pudo ser tu madre, tu hermana, tu hija. Nunca pusiste tú el corazón al lado de ellas. Nunca sentiste su dolor, la pateabas en el vientre, en la cabeza o donde le cayera. La bofeteabas con toda tu furia. Con ella descargabas tus propias frustraciones de hombre. Alzo mi voz por las mujeres que tuvieron que aguantar, callar, porque se les negó la oportunidad de estudiar y tuvieron que tolerar el maltrato, la violencia de sus parejas para darle un pan a sus hijos. Alzo mi voz por las mujeres que fueron devastadas psicológicamente, porque les dijeron que no eran buenas para nada, porque ni para la cama ni que la cocina servían, porque no se arreglaban como la vecina, porque ya están viejas y no les servían para sus placeres.
Alzo mi voz por las mujeres que a golpes, mutiladas, cercenadas, murieron clamando humanidad y justicia. Alzo mi voz al mundo, ya basta de violencia. Sí, el mundo está podrido porque se daña a sus mujeres. Salvemos al mundo, dejemos un mundo mejor a nuestros hijos. Respetemos, amemos a la mujer. La mujer es fuente de vida y de amor. Gracias, doctor. Bien, y ahora sí, vamos con Edith Buendía. Gracias. Bueno, justamente a lo que nos hace mucha referencia Marta, qué bello. Pues para evitar esta violencia contra las mujeres, creo que es urgente que se cambien estas políticas públicas en la atención a mujeres en situación de violencia de género y que desde esa perspectiva se reconozca que esa violencia hacia las mujeres tiene como base una construcción social y en tal sentido en esa modificación de esas condiciones de vida como lo estamos viviendo actualmente en todos estos tipos de violencia, pues que sean los gobiernos en nuevas implementaciones de políticas públicas en un campo de acción que pueda contribuir significativamente a estos cambios que urgentemente nos hace falta en la sociedad y que podamos ser una sociedad más armoniosa por este respeto a los derechos de la mujer y que, bueno, pues los alcancemos lo más pronto posible. Muchas gracias por la participación, es muy enriquecedor escucharlos. Gracias, Melquiades, y a su estación de radio. Bien, yo primero quiero terminar este evento agradeciéndole a ustedes y de verdad, cada uno de ustedes es una enciclopedia para mí. Esta mañana estoy aprendiendo mucho y este programa se puede repetir las veces que querramos verlo a través del internet, a través del WhatsApp, y a través de cualquier otro medio vamos a observar y vamos a entender este programa perfectamente bien. Quiero agradecer a ustedes, pero antes de terminar voy a pedir a nuestro operador, o quizás de repente ustedes mismos están viendo, observando algunas inquietudes del Messenger para poder escuchar algunas interrogantes. No sé si alguien está en condiciones de responder. Por ejemplo, mucho se ha hablado de esta desigualdad, se ha hablado del género, se ha hablado del machismo, pero ¿alguien puede responder dónde están las raíces de estos males y qué podemos hacer? Alguien nos decía, ¿por qué, por ejemplo, las monjas no pueden hacer misa? ¿Qué está pasando? ¿Alguna de ustedes tiene la oportunidad para cerrarnos ya nuestro programa? ¿Alguien levanta la voz? A ver. Muy bien. Yo, pues sí, desde dónde funcionan, ya lo han comentado, desde familia, y creo que este constructo social, desde qué es un género, porque eres hombre, eres azul, y porque eres mujer, eres rosa. Y desde ese constructo social creo que se ha equivocado esta educación y que difícilmente la vamos a poder erradicar si seguimos en esa idea de que por ser mujeres tenemos que enmarcar un edificio rosa para crear un edificio con acceso a la justicia. Creo que todavía ahí se puede marcar claramente que la mujer es más débil, que la mujer tiene que estar a la orden de lo que se digan los hombres y que por eso está muy claro que por eso todavía no hay muchas mujeres presidentas en la República, que todavía no haya muchas directoras. La paridad de género, es cierto, se está trabajando en cuanto a la política, un 50-50 aquí en México, pero todavía hay mucho que trabajar. Entonces tenemos que erradicar justamente de raíz, de casa, y como ya se ha mencionado, en este constructo social que no nos hace nada bien hacer estas diferencias, ¿no? Qué interesante la participación. Yo quiero terminar agradeciendo a ustedes, agradeciendo y decirles a ustedes de que esto es un primer paso. La violencia es tan amplio, el tema no solamente es de México, de Colombia y de Perú, el tema es mundial. Este tema nos interesa a todos. En los últimos días vemos en las diversas esferas las diversas formas de maltrato a la mujer, pero también es viceversa. Ya alguien dijo, hay mujeres también que maltratan a los hombres, hay mujeres que han victimizado a los esposos, a las parejas, y esto, a veces, este descontrol tiene que ver mucho con la educación. Y creo que ustedes tienen una gran responsabilidad, tienen una gran, ¿qué le digo?, oportunidad también
para aprovechar este mecanismo, estos medios y de dar a conocer todos sus, le digo, esos conocimientos que tienen respecto a este tema bastante importante, que es la violencia contra la mujer. Vamos a concederles su minuto de despedida a ustedes, de sus palabras finales a cada uno. Empecemos en el mismo orden. Loza. No sé si me escucha su micrófono. Muy bien. Perdón. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación a Radio Elite, a todo el grupo que fomentan este tipo de reuniones para poder sacar adelante problemas de impacto social, que no solamente es escuchar y esperar, hay que actuar. Muchísimas gracias. Bien, Adriana. Pues darte las gracias y como dice Julia, hay que actuar, pero ¿desde dónde podemos tener responsabilidades de cada uno? Desde empezar a ser el observador de eso, donde estoy poniendo mi foco, mi atención, mi energía, porque necesariamente si seguimos repitiendo estos patrones que hemos venido heredando, pues necesariamente vamos a seguir creando esta realidad que estamos experimentando. La invitación es para que tomemos responsabilidad y atendamos esa parte emocional, ese campo mental que estamos aquí instaurando y poder ver dónde es que está ese clic. ¿Dónde es que yo voy a poder identificar dónde es que estoy yo repitiendo las situaciones? Esa es la invitación y como siempre, Melquiades, muchísimas gracias por invitarnos y abrir estos espacios. Muchísimas gracias. Susana, tus palabras finales. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un honor para mí que podamos estar conectados a distancia. Un honor como peruana viviendo en México poder aportar un granito de arena a estos espacios. Muchísimas gracias por la invitación. Marta, tus palabras finales. Sí, doctor, solamente a toda la población, a todos los radioescuchas, decirle que cuando se daña a una mujer se está dañando una familia, se está dañando a la sociedad. Las mujeres cumplimos un rol fundamental como fuente de vida y de amor, y a todas las mujeres no somos princesas, somos guerreras. Gracias, doctor. Bien, gracias. Edith. Gracias, pues nuevamente agradecerle a usted y a Radio Elite, y que desafortunadamente, bueno, pues este fenómeno sigue en decreciente, pero que también pues es una obligación de la sociedad organizada, tanto como de las autoridades, para poder erradicar y que podamos lograr vivir en un estado de derecho y poder lograr esa igualdad y equidad, que si bien es cierto, como lo han mencionado en la Constitución, los hombres y las mujeres somos no somos iguales, pero sí valemos lo mismo. Entonces creo que desde esa óptica, bueno, pues podemos lograr mucho ya desde que estamos educando al niño o a la niña. Entonces es un trabajo de todas. Vamos a pedirle la despedida. Gracias. Lucho Guerrero, ya tus palabras finales para despedirnos. Bueno, agradecerte, Melquiades, y también mi saludo y agradecimiento a cada una de las panelistas de haber tratado pues este tema, que en sí es un tsunami, y a donde un tsunami de violencia, y a donde encontramos pequeñas barquitas como la de ustedes para tratar de sortear las grandes olas, y que vivimos pues en un mundo desgraciadamente donde la violencia está impuesta, es estructural, y víctimas tanto como las mujeres son los niños y los adultos mayores en una sociedad mundial que es netamente excluyente. No les quito más tiempo, y un grande abrazo de aquí, de Perú, de Huaral, a cada uno de ustedes. Muchas gracias a tus oyentes y televidentes. Bien, yo les agradezco. Lógicamente vamos a terminar con fuertes palmas, pero yo no he escuchado una palabra, escúchame, de ustedes decir, vamos a seguir en este programa, vamos a seguir en otro, vamos a ampliar nuestros conocimientos, que el Grupo Baldión, que Radio Élite nos dé la oportunidad de seguir llegando al mundo. Pero ya les entiendo, yo estoy leyendo el pensamiento de ustedes, empezando de Adriana, que es ya prácticamente de casa, y esto tiene que continuar. El compromiso de ser humano tiene que seguir. Todo lo que tenemos aquí tenemos que compartir, no hay otra cosa. Los bienes materiales son circunstanciales, el dinero es un medio, pero lo que tenemos en el cerebro tenemos que compartir, porque el día que se cierran nuestros ojos, todo se va, todo queda. ¿Me entienden? Así que, chicas, tenemos el compromiso de seguir adelante, y yo quiero despedir a las chicas de México, así les digo, a las hermosas mexicanas,
con un tema que a ustedes deben cantarles. ¿De acuerdo? Todavía no se retiren ustedes en pantalla, porque voy a pedir a mi operador a ver qué tal todavía bailan ustedes la ranchera, la música mexicana, que siempre nos alegra. Escuchen ustedes y luego de ahí ya nos despediremos con un abrazo total. A ver. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan si quiere cantamos. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas y este gallo no lo juzguen, ¿Quién es? Bien, No sé. qué interesante la buena música. Ahora sí, la verdad que nos hemos emocionado compartiendo la buena música y yo felicito a los mexicanos por ser muy tradicionalistas, por llevar su música, por exponer sus artistas y todo. Y creo que esto es lo que se tiene que contagiar a todos. Colombia lo mismo, Perú lo mismo, también tenemos nosotros, pero ya un día, si tenemos la oportunidad de hacer un programa de nuestra música, de nuestras tradiciones, de nuestra costumbre, porque todos los campos tienen que servir para poder promocionar, para poder superar, para podernos educar y combatir este caso tan emblemático como es la violencia. Un abrazo a todos ustedes, la verdad los quiero mucho. Palmas, ahora sí nos despedimos para el Perú y el mundo, que todo el mundo nos está viendo. Muy bien, un abrazo. Bienvenidos a México cuando ustedes lo deseen, aquí los esperamos. México los recibe con los brazos abiertos. Claro, por supuesto. Adriana, nos vamos también a Colombia, ¿no es cierto? Por supuesto, esta tierra es maravillosa y preciosa como la que todos tenemos la posibilidad de compartir. Bueno, un minuto voy a compartir porque me están llamando de Argentina. Ojalá van a pensar que somos malcriados. Vamos a compartir, a ver, si es que ya Esteban, puedes mandar tu mensaje. Te están escuchando las ponentes, por favor. A ver, si ya pueden, atención, ¿pueden escucharnos de una vez? Ya estamos, no ha sido posible ya la comunicación, ya otro mecanismo de llegada hasta nuestros amigos de Argentina. Los están felicitando de Argentina, querían participar, pero ya es tarde, el tiempo nos ha ganado. De todas maneras, un abrazo para todos ustedes, hermanas de México, Colombia, y será pues hasta una nueva oportunidad acá en Perú. Un abrazo, gracias. Bien, amigos, hemos terminado ya nosotros nuestro programa. Queríamos comunicarnos con Esteban, parece que no es posible. Esteban, si todavía estás en sintonía, por favor. Aló, Esteban, si todavía está en sintonía, por favor, ¿puede comunicarse? Bien, parece que tiene dificultades con su línea. Esteban, ya habrá oportunidad para seguir dialogando con ustedes, hermanos. Ya no ha sido posible comunicarnos a Esteban. Estamos esperando su llamada, Esteban. Aló. No sé si está en sintonía Esteban de una vez desde Argentina. A ver su mensaje desde Argentina. Ya, definitivo, no fue posible la comunicación. No fue posible, amigos. Ya estaremos conversando con ustedes el próximo domingo. Quiero agradecer de verdad a la gerencia de Radio Élite, nos ha permitido llegar nítidamente, con claridad meridiana, este tema de interés. Radio, televisión nos permite pues ahora unirnos de cerca. Como ya han dicho nuestras participantes, estamos cerca, México, Colombia, Perú, y esto es lo que tenemos que hacer todos los peruanos. A los periodistas, a todos los comunicadores, a todos, sumémonos. No interesa el costo, no interesa cuánto inviertes, lo que interesa es que tú transmitas este tema
comparte, eduquémonos todos para superar las desigualdades, las injusticias en nuestro país. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Gracias. Somos Radio Élite. 104.1 FM. Transmitiendo desde la ciudad de Guaral. Somos tu gran alternativa radial para vender más con la más alta calidad en sonido, potencia, cobertura y programación. Con el mejor equipo de comunicadores. Integra